¿Cuántas veces te ha ocurrido que la lesión es repetitiva y no eres capaz de salir de ella? ¿Quieres que te cuente por qué? Lo primero de todo, quiero presentarme para los que todavía no me conocéis. Soy Javier Centro y me dedico a las terapias naturales como profesor, como profesional, como divulgador y como investigador de las mismas. Durante muchísimos años he ido evolucionando a lo largo de diferentes terapias: masaje, osteopatía, reiki, reflexología, naturopatía, pares biomagnéticos, incluso biodecodificación, que es un pilar muy importante y fundamental en estas terapias del presente y del futuro. Kinesiología, acupuntura, medicina tradicional china, neurotape, digitopuntura. Pero ¿para qué sirven todas estas terapias? Vamos a hablarlo y vamos a descubrirlo. Lo primero que he de decir que cada herramienta sirve para una cosa completamente diferente. Cuando trabajamos en terapias naturales es como tener un taller mecánico. Si tienes solo una herramienta solo puedes arreglar un tipo de problemas, pero si te vas comprando una serie de herramientas, vas aprendiendo su utilización y vas aprendiendo su uso en cada momento, aparte de que vas a poder arreglar muchas más cosas, no solo pinchazos o cambios de aceite, veas el paralelismo, sino que además vas a poder trabajar una serie cada vez más compleja de problemas que puede traer la persona que está interesada en tus servicios o en tu ayuda. ¿Qué sucede? Que eso te va a permitir poderlo ver todo con un poco más de perspectiva, y cuanto más perspectiva puedas tener sobre un problema, más simple, más sencillo se va a volver, con lo cual vas a tener una ventaja muy sustancial y muy grande. Pero sobre todo, ¿por qué esa variedad de terapias? Para comprender y descubrir la respuesta a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que la persona no es solo un plano físico del cuerpo que trae con sus piernecitas, sus bracitos y otras características, sino que tenemos que tener en cuenta que la persona, como tal, se compone de diferentes planos. Tenemos un plano físico, un plano químico, uno energético y otro emocional. Hoy por hoy, el plano emocional es el detonante del 80% de los problemas a cualquier nivel. Pero ¿qué es eso de los diferentes planos? Físico, químico, emocional, energético. ¿Qué son? Cuando hablamos del plano físico estamos hablando de ese cuerpo que todos vemos. Cuando hablamos del plano químico estamos hablando de la química cerebral, estamos hablando de lo que comes, de las medicinas que te metes, incluso de las fiestas que te pegas. Cuando hablamos del campo energético es si estás de subidón, si estás de bajón, si estás bien y si no estás con energía y estás con las pilas agotadas. Pero sobre todo el plano emocional, que hoy por hoy es el principal detonante de todos los problemas, lesiones, enfermedades, comeduras de cabeza y problemas con los que nos encontramos, del 80%. ¿Por qué es tan importante hoy por hoy? Tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy las lesiones que nos encontramos, los problemas que tenemos son completamente diferentes a las que teníamos o las que tenía la gente hace 40, 30 años, 20 años incluso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hace esos años, la gente se preocupaba de cosas más sencillas. Tenemos que comer, tenemos que pagar la casa y poco más. Hoy por hoy la vida está tan acomodada en ese sentido, para mucha gente, para otros no, que simplemente nos volvemos locos, nos entretenemos en los detalles. ¿Cuáles son hoy por hoy los problemas? Es que el niño quiere este teléfono, es que no me puedo ir de vacaciones, lo cual nos genera unos problemas de ansiedad, depresiones que antes generalmente no había. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Efectivamente, esos problemas han existido siempre y siempre hemos coexistido con ellos, pero nunca han tenido tanto peso específico como en esta vida moderna que nos ha tocado vivir. Así pues, ¿por qué estudiar tantas diferentes especialidades? Pues como decía antes, para tener un poco más de perspectiva sobre ellas. Como íbamos diciendo, estos 4 planos nos van a ofrecer unas diferentes patologías, problemas, lesiones, lo que sea. Como íbamos diciendo, esos 4 planos de los que estamos hablando, físico, químico, emocional, energético, que son los que hoy se conocen, aunque seguramente seguiremos conociendo más con el tiempo, dado que vivimos, porque no lo vamos a decir, en la Edad Media de la medicina y de la investigación del ser humano.
Sí, estamos ahí. Estas diferentes herramientas nos van a servir para trabajar en los diferentes planos de los que hemos hablado. Por ejemplo, en el plano físico tenemos quiropraxia, tenemos quiromasaje, tenemos osteopatía, tenemos fisioterapia, tenemos un montón de terapias que van a incidir concretamente en el campo físico. Y es ahí donde se van a concentrar. Para el plano químico tenemos muchas, sobre todo dietas depurativas, naturopatía y cortarnos un poco. El campo energético. Algunas personas lo denominan el campo sutil, un nombre bonito. Tiene un nombre tan bonito como potente y profundo en realidad es. Para trabajar este campo sutil, energético, tan importante, tenemos herramientas como acupuntura, reiki, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el campo emocional. ¿Por qué el campo emocional es tan importante? Porque, como decía, es el detonante del 80% de los problemas actuales que nos encontramos en todas las personas, en todo tipo de lesiones, de enfermedades, de cualquier tipo de alergia, cualquier tipo de cosa que te pase en el universo, en la vida. Su detonante no es que sea de origen emocional, pero sí su detonante va a tener un componente emocional muy importante. Para trabajar este componente emocional o este campo emocional tenemos herramientas como la biodecodificación, flores de Bach, quien las conozca, una serie de herramientas, un abanico de ellas, pero sobre todo tenemos a la reina de todas ellas, la hipnosis o hipnoterapia. ¿Por qué es tan importante todas estas herramientas y saber cómo utilizarlas en los diferentes campos? Porque estos 4 campos, al formar parte de la persona, realmente es como unas vasijas con vasos comunicantes. Entonces, cuando una se satura, va a saturar las demás. Por ejemplo, si yo tengo un problema físico, pierdo una mano, me va a generar eso, indudablemente, un problema emocional, lo cual me va a generar un problema a la hora de los químicos cerebrales y cómo va a empezar todo a desarrollarse y lógicamente voy a estar de bajón, voy a estar sin ganas de nada, lo cual va a llevar un desequilibrio de todo. Por otro lado, si yo me empiezo a encontrar mejor desde cualquiera de esos campos, va a ayudar eso a reequilibrar el resto de campos. ¿Me seguís? Yo creo que sí, ¿no? Es bastante sencillo. Asimismo, podemos hablar de cualquier otro campo entre sí. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerla abajo y podemos hacer un vídeo concreto para saber cómo tu caso concreto o el de tu amigo, amiga, amigue influye en los demás campos. En naturopatía, sobre todo, se dice que donde está el dolor no está el origen del problema, a no ser que sea por una causa traumática, o sea, un golpazo o similar. Con lo cual ya empezamos a intuir que no necesariamente si yo tengo un dolor de hombro, el problema viene del hombro, sobre todo cuando ha empezado de la noche a la mañana sin una razón aparente. Habría que buscar cuál es el origen de esos problemas. Vamos a extrapolar eso también a cualquier otro tipo de problema. Actualmente sabemos que en el mundo de la medicina se utiliza un lenguaje muy técnico, muy poco accesible a la gente, con lo cual estamos levantando una frontera entre la persona y su solución, lo cual es un problema. Si la persona es capaz de comprender, de entender, de empezar a ver de dónde viene su problema, cuál es su origen, realmente podemos decir que casi tiene un 60% de ese problema resuelto, porque ya sabe cómo afrontarlo, y esto es a lo que nos vamos a dedicar aquí un poquito a hablar. Es por eso, por todas estas razones, que debemos trabajar a la persona como un todo, no por partes diferenciadas, completamente desconectadas unas de otras, sino como todas como un todo, lo que sería un tratamiento holístico, integral, que trabaje todo a la vez. ¿Por qué? Porque si yo trabajo la parte física de una persona que tiene problemas emocionales, la parte emocional que sigue en lesión le va a volver a llevar a esa lesión, le va a volver a llevar a ese problema. Entonces tenemos que trabajar de manera que no solo estemos trabajando el síntoma, que es lo que hoy por hoy se está trabajando, sino que debemos trabajar el todo. Si trabajamos únicamente la parte que le molesta, la parte que está a la luz, nos encontraremos con que estamos trabajando síntomas. Finalmente nos encontramos con que estamos apagando fuegos, pero nunca terminamos con el incendio. ¿Qué es el síntoma? Imagina que tienes un coche y se enciende una luz en el salpicadero. Tienes dos opciones, llevas el coche al mecánico o le ponemos un esparadrapo a la lucecita. ¿Ha desaparecido? Ya no hay problema, puedo seguir. Ya. Te vas a encontrar más adelante con que haciendo eso tienes una avería bastante más gorda por no haberle hecho caso en su momento.
Es lo que pasa con la medicación. La medicación yo no estoy diciendo que sea malo. Yo utilizo medicación, yo no soy tonto. Pero estamos tapando el síntoma y si queremos saber cuál es el origen de ese problema, tenemos que descubrir con nuestro mecánico, el médico, terapeuta, quien sea, quien consideremos necesario, trabajar pasando del síntoma a un plano más profundo que es descubrir el problema. ¿Y cómo descubrimos el problema? Eso ya es trabajo de tu médico, de tu terapeuta, del profesional con quien tú tengas mayor confianza y quien tú consideres que te va a poder ayudar a superar ese problema. Ojo, siempre que te pase algo, primero al médico, por favor. No nos busquéis marrones. Hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos años, se consideraba que la parte emocional era una parte crónica, oscura, misteriosa, pero con herramientas tan útiles, tan potentes como la psicología moderna, la psiquiatría, pero sobre todo la hipnoterapia, podemos trabajar directamente con una herramienta en la cual podemos hackear ese cerebro, podemos ir a hablar directamente con el subconsciente y podemos empezar a hacer esos cambios que la persona necesita desde ya. ¿Parece magia? No lo es hipnoterapia. En siguientes vídeos vamos a hablar de muchas de estas terapias y vamos a empezar a ver cómo funciona cada una, cómo podemos utilizarlas en nuestro día a día y en qué nos van a beneficiar. Si además estás interesado o interesada en conocer algún caso particular o quieres que empecemos por algún orden a explicar todas estas cosas, ¿por qué no pones algún comentario abajo o envías algún email o te pones en contacto conmigo, con nosotros de alguna manera, como quieras, y podemos darle prioridad a esas peticiones? ¿Te pica la curiosidad? ¿Quieres saber más? Pues nos vemos muy pronto. Síguenos, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Qué ganas tenía de decir esto alguna vez en algún vídeo. Y estate alerta porque vamos a continuar contando cosas que te van a interesar muchísimo.